Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Sí, pequeños casos o comentarios muchas veces que te llegan, que te escriben, porque a través de la ventana que nos da la radio, pues son muchas las personas que te cuentan su caso, pero muchas veces te lo cuentan de una forma casi esquemática, de una forma eh, muy ambigua. Y bueno, luego ya eres tú el que le escribe, te lo cuentan un poquito más en detalle y hacen que de alguna forma hoy día hayas juntado, pues fíjate, casi más de 20 años de investigaciones donde me he preocupado durante todo este tiempo de ir separando por provincias cada pequeño caso, cada pequeña historia que me ha ido llegando. Y vamos a hacer un repaso por toda la provincia de Badajoz. Y comienzo por un piso. Una funcionaria de 39 años que compra un piso de nueva construcción en una determinada zona de Badajoz. Y bueno, al principio feliz porque se lo entregan a finales de 2023 y ella empieza a contarme algo de lo que le ha ido sucediendo. El edificio se levanta sobre un solar que llevaba años vacío después de la demolición de unas naves antiguas. Nada en la documentación de la promotora indicaba ningún historial especial del terreno más allá del uso industrial habitual de una zona que se ha recalificado y que para colmo eran décadas pasadas. En eso, comparte con otras muchas ciudades, a los pocos meses de mudarse, ella empieza a notar cómo el detector de humos de la cocina, que está conectado a un sistema de domótica del propio piso, saltaba en falso de una manera puntual, siempre coincidiendo, según fue anotando por curiosidad, con la misma franja horaria de la última hora de la tarde, sin que hubiera ningún humo real ni ninguna explicación técnica que el servicio de mantenimiento del edificio consiguiera identificar tras varias revisiones y que ella, precisamente por poderlo controlar desde el móvil, podía ir archivándolo todo. Consultó a un vecino suyo, jubilado, el hombre, que se había mudado de su antigua vivienda a esos mismos pisos, y ella se lo quiso consultar con ese vecino jubilado del único bloque antiguo que quedaba junto al de nuevo desarrollo y sobre lo que pasaba allí, del historial también de la zona. Y el vecino le comentó que en esas naves industriales de Molina se había producido hace más de 20 años un incendio en el que precisamente a última hora de la tarde, un suceso que vino a afectar a toda la zona y donde se montó, bueno, pues el correspondiente operativo y en el que incluso una persona resultó herida. El hombre ya no sabía decir si falleció o no, pero comentó que durante mucho tiempo los vecinos comentaron lo que había ocurrido. Y aquel detector de humo saltaba justamente a esa hora a la que se había producido ese incendio hacía ya décadas. Ella aprendió a convivir, o ha aprendido a convivir con esa falsa alarma y revisa, eso sí, siempre, por una precaución, que no haya ningún incendio real. Pero después simplemente espera que el sistema se pare solo, lo ve en su teléfono móvil como ha habido una alarma y pasados unos minutos no hay realmente ya rastro de la misma. Y es que ella me decía que era curioso cómo aquel piso suyo, nuevo, guardaba la memoria
de aquel incendio que se había producido allí y que estaba tratando de buscar si realmente la persona herida había fallecido o no y si realmente tuviera alguna incidencia en esto que viene a ocurrir en este mismo punto de Badajoz. No tiene miedo, obviamente, a este tipo de fenómenos paranormales o a este tipo de fenómenos extraños, vamos a tildarlos así, pero sí es verdad que a cualquier otro le generaría inquietud. Mi inquietud, el que tiene una empleada de banca de 43 años que trabaja en una sucursal de Mérida, que fue reformada no hace demasiado tiempo y que tras una fusión bancaria, pues ella empezó a tener diferentes impresiones. Hubo una reforma que incluyó un nuevo sistema de gestión de turnos por pantalla táctil que sustituyó a los antiguos tickets estos de papel que tú ibas y tirabas del papelito y te quedabas con el numerito en la mano, sino ya era más moderno, un panel donde iba indicando el número y desde su instalación el sistema emite ocasionalmente un turno con un número que corresponde exactamente al que en su día usaba de forma natural y sin numeración automática. Un compañero jubilado hace años que trabaja también en la ventanilla más cercana a la entrada y que llevaba la numeración personal casi artesanal con la que atendía a sus clientes de toda la vida y que correspondía con ese pulsador que saltaba solo. Es decir, tú entrabas en la oficina, en tu móvil tenías tu registro digital con tu número y tu hora, pero el sistema antiguo lo seguían utilizando, no seguían utilizando, seguía estando operativo y saltaba solo. Y eran desiguales. Muy bien, pues el sistema digital se sincronizaba con el otro, que no tenía ningún tipo de dispositivo electrónico, como si alguien estuviera actuando de esa forma. Y como si estuviera ese compañero jubilado actuando, dando los turnos que daban día. Bueno, se comprobó el sistema en varias ocasiones, se intentó encontrar un error de programación que lo explicara, incluso un técnico informático de la entidad consultado no encontró ninguna explicación lógica. Y esta empleada, bueno, pues quiso hablar con el antiguo empleado, el jubilado, y cuando llamó a su casa, porque tenían el registro de empleado y demás, pues simplemente aquel compañero le informaron que había fallecido. Había fallecido hacía 2 semanas y que hoy día ellos creen que de alguna forma es el residuo energético, el alma, el espíritu, como lo queramos llamar, de este mismo empleado el que de vez en cuando se manifiesta con esos turnos digitales que pasan a sincronizarse con ese método digital, con ese método, en este caso digital de dedo, que no tiene nada que ver con esas pantallas táctiles que hoy día ella misma se ha acostumbrado incluso a atender personalmente a esos clientes que cuando ocurre sin decirle nada sobre el motivo real del turno que les ha tocado y que le dicen, uy, es que no ha saltado, no se corresponde y se ha quedado de alguna manera tremendamente impresionada por algo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Que tiene que ver con ese empleado que ella cree, ella está en el convencimiento de que se manifiesta de vez en cuando, haciendo que el sistema se sincronice con ese viejo método artesanal. Nos vamos a Zafra, y en Zafra hay un señor que es cocinero y propietario de un restaurante que, bueno, él tiene una experiencia de muchos años, él tiene 40 años, dejó precisamente la gran ciudad para ir a Zafra y bueno, él me comentaba que los servicios de entre semana son especialmente tranquilos. Montó un negocio en un local que había albergado durante más de 50 años una taberna tradicional conocida, presentada por la misma familia hasta el cierre definitivo. Es que muchas veces hoy día las generaciones no siguen la tradición familiar, ¿no? Y en este caso, pues los hijos no siguieron esa tradición familiar. Y desde la apertura, en algunas noches concretas de mucho trabajo, el chef
el propietario, asegura sentir con una total claridad, mientras cocina de espaldas a la sala, el olor muy específico de un guiso tradicional muy propio de la casa antigua. Un plato que él nunca ha llegado a cocinar en su carta actual, más orientada a la cocina moderna y distinta a la de la cocina que se hacía en aquellos tiempos. Claro, la pregunta es inmediata. ¿Quién? Porque el olor de una cocina es bastante singular, es bastante especial y no tiene nada que ver con todo esto, ni mucho menos con una comida que se hace en un restaurante en el que hay muchos olores, es cierto, pero convendremos que cada sitio, cada lugar tiene su olor característico, y el de un guiso de estas propiedades, pues que no se hace allí, pues sí es verdad que les llama a ellos mucho la atención, les toca. Con todo, él se pone a investigar y un antiguo cliente habitual de la taberna original, ya mayor el hombre, se acerca por curiosidad un día a probar la nueva carta poco después de la apertura y le confirmó, sin que el chef le hubiera contado nada previamente, que ese guiso concreto había sido durante décadas la especialidad indiscutible de la casa, el plato que todo el mundo pedía sin necesidad de mirar la carta, y desde que murió la cocinera, la antigua propietaria, pues ese olor se hizo característico, pero nunca más se pudo volver a servir y que luego se cerró el local. El chef no lo sabía, pero cuando me lo preguntó, yo se lo dije. Es un fenómeno de clariescencia. El oler un determinado aroma que no tiene nada que ver con el sitio. ¿Y sabes qué hizo el hombre? Pues lo ha incluido en su carta como un guiño a esa antigua propietaria, como parte del menú original, que lo pone solo en fecha señalada y que es su versión rápida de ese guiso tradicional. Dice que estos días concretos el olor previo al cocinarlo desaparece por completo. Yo creo que se funden y a nadie hace falta recordarle precisamente que este olor está ahí, ¿no? Y una última historia que te quiero contar es el de una gestoría de Almendralejo, donde hay un señor de 48 años, socio de una pequeña gestoría familiar en Almendralejo, repito, que traslada sus oficinas y me cuenta una historia que bueno, la verdad es que deriva de casualidad, pero en esas nuevas oficinas ocupaban un local que hacía pocos años había sido una antigua notaría dentro de este mismo punto. Estaba regentada por el mismo notario durante muchas décadas, muy respetado y con una gran memoria, y desde el traslado, el sistema de gestión documental de la gestoría, completamente nuevo, sin ninguna relación técnica con los antiguos archivos de la notaría, presenta un comportamiento que ni nadie ha podido explicar. Y es que en ocasiones, al buscar un expediente concreto por el nombre de un cliente, el sistema muestra brevemente en pantalla, antes de cargar el resultado correcto, un documento con una fecha muy anterior correspondientes a trámites notariales antiguos que no están ni digitalizados ni se corresponden con clientes de ellos. El gestor ha comprobado personalmente todo lo que es el sistema y un informático le ha dicho que son documentos fantasmas que aparecen brevemente y que corresponden a expedientes reales, verificables de una antigua notaría, que curiosamente se corresponde con la notaría que ocupaba ese mismo lugar antes de ellos trasladarse. El problema, esos documentos jamás han sido digitalizados y no se han incorporado al sistema porque, entre otras cosas, por la ley de protección de datos, cada gestoría tiene sus propios documentos. Bueno, le han llegado incluso a tratar de encontrarle una explicación técnica, pero en el fondo ellos creen que aquel notario sigue de alguna forma manifestándose delante de la pantalla del ordenador, echando un ojo a aquellos expedientes que se gestionan ahora y recordando en pantalla que sigue así. Porque de otra forma, como él me decía, no hay explicación para estos casos inexplicables que hoy te he querido traer y que son parte de esta Extremadura nuestra de mitos y de leyendas. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales,
ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar, las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.